Bendiciones, iglesia. Dios les bendiga. En esta oportunidad, en esta tarde, quiero compartir con ustedes algo que ha sido de gran ayuda en mi vida, principalmente en los últimos 2 años de mi vida como cristiano, como nacido de nuevo. Ha sido algo de mucha ayuda que ha beneficiado mi corazón principalmente y quiero compartirlo con ustedes. La meditación, el estudio que tendremos en esta noche está basado en la primera carta de Juan. Les invito a que abran sus escrituras. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, vamos a estar estudiando estos versículos, rogándole a Dios que nos ayude a meditar en su palabra y que Él cambie y transforme nuestros corazones. Dice la escritura así en 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, rogamos que en esta noche primeramente nos perdones de nuestras faltas, de nuestros pecados, Dios. En mi caso son múltiples mis fallas delante de ti, por lo cual, Señor, te pido me perdones. Quiero rogarte, Padre, que tu palabra, la enseñanza que se comparte en esta noche, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, edifique, Señor, nuestra relación contigo y podamos, Señor, ponerlo en práctica para poder disfrutar, para poder, Señor, deleitarnos en ti. En el nombre de Jesús, amén. El título de esta meditación, hermanos, es La fábrica de los deseos. Hay 2 palabras en estos versículos que leímos que se repiten en más de una ocasión. Una de ellas es la palabra amor y la otra es la palabra deseo. Estas 2 palabras, amor y deseo, están fuertemente ligadas a otra expresión, que es la expresión de la alabanza. C.S. Lewis, que ustedes quizás lo conocen, escritor de las Crónicas de Narnia, se hicieron algunas películas, escribió un libro que se llama Las reflexiones sobre los Salmos. En este libro él esgrime un argumento sobre cómo el hombre está envuelto siempre en una dinámica de alabanza. Dice así: nunca había notado que todo deleite se transforma espontáneamente en alabanza. El mundo está lleno de este ejercicio de alabanza. Los enamorados alaban a su pareja. Los lectores a su poeta favorito. Los que practican la caminata alaban su ruta favorita por las montañas. Los jugadores su juego favorito. Se alaba el clima, los vinos, la comida, los actores, los motores, los caballos, las universidades, los países, los personajes históricos, los niños, las flores. Se alaba también las montañas, las antigüedades, los insectos y aún los políticos y también los maestros. Dice C.S. Lewis: no había notado tampoco cómo al mismo tiempo que los hombres alaban espontáneamente lo que ellos valoran, así también de manera espontánea nos urgen a unirnos en su alabanza. ¿No es eso adorable? ¿No crees que eso fue magnífico? ¿No te parece glorioso? C.S. Lewis continúa diciendo: los salmos, al invitarnos a alabar a Dios, hacen lo mismo que todos los demás cuando hablan de lo que a ellos les importa. Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no solo expresa, sino también completa nuestro deleite. No es mera casualidad que 2 enamorados se la pasen diciendo uno a otro: qué hermoso eres. Su deleite sería incompleto si no lo pudieran expresar.
Esta meditación, hermanos, no se trata de cómo obedecer el mandamiento, que es: no améis al mundo. Caer en explicar el cómo es caer en un pragmatismo que puede ser reduccionista, simplista o quizás terapéutico. Eso nos encapsularía también en un problema de la moral, sin llegar al corazón del problema. Obedecer mandamientos es algo que está presente en todas las religiones del mundo. Obedecer los mandamientos de Dios sin conocerlo a Él es como querer aprender a respirar sin el aire. En esta meditación quiero tratar los siguientes temas. Primero hablaremos acerca del mandamiento. Hablaremos también del propósito más grande del universo. Hablaremos del corazón, del amor por el mundo. Hablaremos también del mandato de la Escritura, que es: deleítate en el Señor. Y cerraremos hablando acerca un poco de los deseos que hay en nosotros, junto con unas preguntas de reflexión. Sonrío un poco porque veo el reloj y escuché algunos comentarios que me decían que me apurara. Bueno, el mandamiento. El mandamiento es sencillo, es fácil de enunciar, es simplemente: no améis el mundo. Es fácil de enunciar, pero para muchos es difícil de cumplir. Para la humanidad en general, esto es imposible. ¿Por qué? Porque carece de sentido. Pero tristemente para la mayoría de los cristianos, también ese mandamiento es desconocido. Y no es desconocido porque no lo hayan nunca leído. Es desconocido porque la humanidad y también nosotros cristianos estamos enfermos. Estamos enfermos e infectados de un virus que se llama egoísmo. El filósofo americano, ya a temprana edad de la nación de los Estados Unidos, William James, en los años 1700, hablando de su propio país, expresó esta enfermedad de la siguiente manera. Él dice: la alabanza del Dios del éxito es la enfermedad de este país. Dice así: la alabanza del Dios del éxito es la enfermedad de este país. ¿Cuántos han escuchado acerca del sueño americano? Y es que el éxito es la figura principal de nuestra vida y nosotros nos convertimos a sí mismos en los protagonistas del éxito. Ahora, esta idea del éxito no es nueva, Jesús mismo la expresó. Por ejemplo, lo hizo cuando hablaba con Nicodemo en Juan, en el capítulo 3, se encuentran estas palabras, capítulo 3 de Juan, en el versículo 19, Jesús hablando con Nicodemo, le explica cuál es la enfermedad de la humanidad. Juan capítulo 3 versículo 19 dice que esta es la condenación, fíjense bien, que la luz vino al mundo, y aquí viene algo importante, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Agustín de Hipona, reconocido teólogo en la historia del cristianismo, quizás el teólogo más importante en toda la época del cristianismo, nos ayuda a entender estos versículos, estas palabras de Jesús, con la siguiente pregunta. Él dice: ¿a quién no le gustaría tener una vida feliz? La respuesta, dice Agustín, por supuesto, todos quieren tener una vida feliz. Y él explica, él dice: solo que la auténtica vida feliz consiste en tener gozo en Dios, fundado en Él y producido por Él. San Agustín continúa su argumento y él dice: este es el gozo cimentado en la verdad, pero aquellos que creen que la vida feliz se encuentra en otro lugar, buscan un gozo que no es verdadero, pero que a ellos les parece verdadero. San Agustín se vuelve a preguntar: ¿pero qué es este gozo que ellos reclaman como verdadero? La respuesta es la siguiente: se trata de un amor por algo que ellos quieren que sea la verdad. Y como no quieren ser engañados, tampoco quieren ser persuadidos de que están en un error. Y esto los conduce a odiar la verdad.
dice ese versículo, que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Ellos no quieren ser engañados, no quieren ser persuadidos de que están en un error, y esto los conduce a odiar la verdad, por el bien del objeto que aman en vez de la verdad. Aprueban la verdad por la luz que emite, la conocen, la ven, pero la odian cuando les muestra que están en un error. Es un conflicto que existe en nuestros corazones, el amar a Dios versus el amar al mundo. Nuestro corazón en este mismo momento se puede encontrar divagando en los deseos de este mundo, en las preocupaciones de este mundo, buscando quizás al mismo tiempo e incesantemente cumplir un propósito en nuestra vida. ¿Y cuál es ese propósito? Mucho se ha escrito. De hecho, uno de los best sellers cristianos se titula El propósito en tu vida. Ayúdame, Marquiño. Una vida con propósito. Disculpa la edad, hermano. No, la mía, por supuesto. El objetivo es claro para muchos de nosotros. El objetivo es minimizar el dolor, minimizar el sufrimiento, hacerlo cero y maximizar tanto el confort como los placeres. Para otros solamente es tener una casa más grande, un carro más caro, ser querido por muchos, ser importante, ser visto por los demás, ser un abogado, ser un doctor. Es soñar grande para tener una posición prominente y de influencia y así tener dinero. Ese es el deseo y el propósito de muchos. Hablando de los propósitos, la misma Escritura nos explica que cada parte, cada componente de la creación tiene un propósito. El Salmo 19, versículo 1, nos explica el propósito de los cielos. Un versículo bastante conocido. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El objetivo, la función, el propósito de los cielos es contar la gloria de Dios, dar testimonio de ella. Con respecto al hombre, las Escrituras también nos enseñan que nosotros tenemos una función similar. Un versículo quizás menos conocido está en Isaías, capítulo 43, versículos 6 al 8. Isaías 43, versículos 6 al 8. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Siguiente versículo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la creación, nosotros, seres humanos, hombres y mujeres, tenemos una función. Para eso nos ha creado el Señor, para su gloria. Rendir gloria es el mismo objetivo que tiene una estatua o una pintura de un personaje. Una estatua célebre en Canadá es la estatua de Terry Fox, que se encuentra en Thunder Bay, en Ontario. Es una estatua donde el mismo Terry Fox tuvo que terminar su travesía a lo largo de Canadá, se vio forzado por su enfermedad de cáncer y se detuvo ahí. Y en ese lugar se erige una estatua de Terry Fox. Una estatua que también es de, digamos, reputación conocida bastante, es la estatua de Abraham Lincoln, que se encuentra en la ciudad de Washington. Es una estatua de 9 metros de altura, hecha en mármol, que presenta a Abraham Lincoln como un estratega, como un hombre de Estado. O quizás como las estatuas de Simón Bolívar. Una se encuentra en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y otra copia idéntica se encuentra en la ciudad de Lima, en Perú. Y presentan a Simón Bolívar con gallardía, en un caballo, el libertador de América. Ahora, las estatuas, cuando son diseñadas y son esculpidas y son diseñadas y construidas por sus autores, ellos
no tienen en mente que su obra causara admiración necesariamente, sino que más bien las personas al ver esa obra, al ver esa estatua, pensaran en el personaje y pensaran en la grandeza de Abraham Lincoln, en el dolor y también la pasión que tuvo Terry Fox para intentar cruzar todo Canadá con un solo pie y una prótesis, o quizás también la inteligencia y astucia de Abraham Lincoln. Esa misma función también la cumplimos nosotros y la enseñan las Escrituras. Un versículo que varios se saben de la escuela dominical, Génesis 1:27, que dice: creó Dios pues al hombre, lo creó a imagen suya, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El propósito de toda creación es rendir gloria a Dios, es rendir honor a la majestad de Dios y testificar de la belleza infinita de nuestro Creador. Ahora, no solo Dios es glorificado cuando su gloria es vista por la humanidad, sino cuando su gloria es vista y su creación queda satisfecha con ella. Hay unas herramientas de estudio que desgraciadamente perdieron continuidad dentro del protestantismo y se llaman catecismos. Cuando menciono la palabra catecismo, y la he comentado con algunos de ustedes por aquí, se me quedan viendo así como que eso es católico, ¿no? Pero resulta que no, los catecismos, sí hay catecismos católicos, pero originalmente fueron diseñados dentro del protestantismo. De hecho, el primer catecismo fue escrito por Martín Lutero. Él diseñó los catecismos con la función de que los creyentes, los feligreses, no solamente aprendieran, sino que también pudieran entender lo que estaban ellos escuchando en los sermones que Martín Lutero predicaba. Y él diseñó un catecismo que básicamente su estructura es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Lamentablemente se ha perdido su uso, pero hay bastantes aún así iglesias que lo utilizan. Lo menciono porque uno de ellos, bastante importante, es el Catecismo Corto de Westminster. Este catecismo fue escrito en los años 1600. Su formato es igual, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y consta de 107 preguntas. Por cierto, hay una anécdota bastante singular del evangelista D.L. Moody. Él viaja en una ocasión a Escocia y lo invitan a que predique dentro de una escuela, orfanatorio. Y D.L. Moody no se imaginaba que iba a un lugar donde se practicaba y se utilizaba el catecismo intensamente para instruir a los pequeños. Entonces él se presenta a ese lugar y le dicen: hermano, aquí tiene pues el auditorio, puros niños sentados, por favor predíqueles. Y él dice: pues ¿y ahora qué les predico? Y él dice: les voy a predicar de la oración. Y les dice: ¿qué es la oración? Y en eso D.L. Moody ve como 400 manos que se levantan al mismo tiempo, así. ¡Fum! Y dice: híjoles, ¿qué les pasa a estos? Y les dice: a ver tú, ¿qué es la oración? Y este pequeño le dice la respuesta íntegra del catecismo. Y no es una respuesta de 2 palabras o 3 palabras, es una respuesta larga, bien estructurada, con base bíblica sobre lo que es la oración. Se las dejo de tarea que la busquen. La pregunta número 1 del catecismo de Westminster es: ¿cuál es el propósito principal del hombre? De ahí surge toda la enseñanza de ese catecismo. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Yo estaba dando una clase y me dieron la oportunidad de compartir esa pregunta, de dar una pequeña meditación para introducir un tema, y se me quedaron viendo varios. Y lancé varias posibles respuestas al aire, como tener una casa, tener una familia, ser feliz. Y varios yo veía que movían su cara así como consintiendo y diciendo sí. El Catecismo de Westminster contesta así: el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermanos,
yo no quiero que se aprendan nada más de este sermón más que esta pregunta y su respuesta. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Sí? I trust in you. Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y de ahí se sigue. Esa respuesta está basada, por supuesto, en la Escritura, en particular en 2 versículos. Uno de ellos está en 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 31. Pablo dice: ya sea que comáis o que bebáis o que hagas cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La segunda parte de la respuesta de esa pregunta está fundamentada en el Salmo 73, en el versículo 25. Son 2, 25 y 26. El 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pregunta el salmista. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios es entonces encontrar satisfacción total en Él. Es deleitar nuestro corazón en su perfección, es tener la persona de Dios como el tesoro más importante del universo. Ahora, lamentablemente, ese propósito no se está cumpliendo en buena parte de la humanidad. 99.9% de ella, incluidos cristianos, no están cumpliendo ese propósito. Y la razón es que nuestro propósito es glorificar nuestra propia vida. Es disfrutar nuestros deleites, es buscar la felicidad a nuestra manera y a nuestra forma de entender. El apóstol Pablo explica esto en Romanos 3:23. Versículo del discipulado. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa que están destituidos de la gloria de Dios? Significa que todos nosotros, todos, usted y yo, abandonamos la gloria de Dios. Cometimos traición dejando la gloria de Dios. El mejor versículo que explica Romanos 3:23 es Romanos 1:23, solo que vamos a leer del versículo 22. Romanos 1:22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Y el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios, traición. Esa gloria que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, que es corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, incluidos nosotros, ha dejado la función original de su vida, que es glorificar a Dios. Ha dejado a un lado la gloria de Dios en busca de satisfacer su necesidad y sus propósitos con valores mucho más bajos. Lo explica también el apóstol Pablo, versículos anteriores, versículos 20 al 21, de ahí mismo del capítulo 1. Él dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La razón por que nosotros y la humanidad no cumple su objetivo está en ese versículo. Hacia el final dice que nuestro corazón
se encuentra entenebrecido. Es ahí donde se encuentra el problema. El argumento de Pablo en esos versículos se resume así: el hombre no glorifica a Dios porque su corazón está entenebrecido. En este santuario, en este auditorio, hay dos tipos de personas: aquellos que ya han nacido de nuevo y pueden apreciar la majestad, la belleza de Dios, pueden buscar y anhelar su presencia, y por otro lado aquellos cuyo corazón está muerto, cuyo corazón se encuentra entenebrecido, a cuyo corazón la luz del Evangelio no ha llegado. ¿Y por qué el corazón? ¿Por qué no dijo Pablo y su necia voluntad fue entenebrecida? La razón es porque en nuestro corazón, en tu corazón, hermano, y en el mío, ahí se encuentran los deseos. Aquellos deseos que pueden silenciar nuestra conciencia y nos hacen pensar que todo está bien, que no pasa nada, que podemos disfrutar de los mismos deleites que el mundo disfruta y que nosotros estamos bien. Obedecer mandamientos no solo no tiene sentido para el hombre natural, el hombre de corazón y también el hombre de corazón entenebrecido, sino que le es imposible. El diagnóstico de corazón entenebrecido aplica también para las personas religiosas, que puede haber aquí un número, entre ellos los cristianos nominales. La religión en el hombre que no ha nacido de nuevo produce solamente un legalismo disfrazado de pragmatismo basado en la teología de la retribución. Les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se encuentra un capítulo bastante conocido y bastante leído y bastante predicado, que es el capítulo número 28. En ese capítulo se encuentra una lista extensa de lo que son las bendiciones de Dios. Y una vez, al terminar las bendiciones de Dios en ese capítulo, ahí mismo se encuentra una lista igualmente extensa y feroz de lo que son las maldiciones de Dios. Para muchos académicos, teólogos, gente que estudia intensamente las Escrituras, creen que el libro de Deuteronomio no pudo haber sido escrito por una sola persona. Muchas personas que estudian la Biblia con crítica literal, comparando con otros libros de las Escrituras, creen que si fue escrito por una sola persona, esa persona tuvo que estar loca. Definitivamente. No puede ser que una persona, dicen ellos, pueda hablar de unas bendiciones tan atractivas y un versículo después puede iniciar una lista de unas maldiciones que solamente con leer las 3 primeras dices, ya entendí el mensaje, ya sé de qué me estás hablando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en un mismo pasaje coexistan bendiciones y maldiciones? La respuesta está de nuevo en el corazón. El mismo libro de Deuteronomio nos da la pista más importante de cómo resolver esta tensión. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el libro de Deuteronomio está escrito como una narrativa de tensión. Quiere decir que nos está explicando algo, nos está diciendo cómo puede suceder algo sin decirnos qué es lo que va a suceder. La pista más importante nos la da el mismo libro. En el capítulo 28, en el capítulo 29, en el versículo 4 de Deuteronomio, Moisés, hago un paréntesis para que no se vayan confundidos, nosotros como cristianos sí creemos que es una sola unidad escrita por Moisés. Versículo 29, capítulo 29, versículo 4. Dice este versículo, pero hasta hoy Jehová no os ha dado, dice Moisés, un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En otras palabras les dice, ustedes han visto milagros, ustedes vieron cómo el mar se abrió,
Ustedes vieron cómo cayó maná del cielo. Ustedes vieron cómo el agua brotó de una peña. Ustedes vieron todo eso. Pero ustedes no entienden nada. ¿Por qué? Porque hasta hoy, dice Moisés, hasta hoy Dios no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esa tensión de Deuteronomio 28 no se resuelve hasta que su corazón cambie. Asimismo, Moisés dice en el capítulo 30, en el versículo 6, ¿ustedes quieren obedecer a Dios? Guess what? Primero, Dios tiene que circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que entonces puedas amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Solo que nosotros pensamos que es al revés. Nosotros queremos intentar amar a Dios y después queremos que nuestro corazón sea cambiado, que nuestro corazón tenga esa circuncisión del pecado. Pero es al revés. No podemos obedecer a Dios sin conocer a Dios. Intentar obedecer a Dios es como querer aprender a respirar sin conocer el aire. Cualquier religión, sea judaísmo, sea cristianismo, cualquiera, escuchen bien, basada en la voluntad del hombre, basada en el I can do it, échale ganas, tú puedes, si llegara a tener algún éxito, lo único que va a producir es alabanza para esa voluntad. Producirá un legalismo y nunca producirá personas que sean enamoradas de Dios. Lo voy a repetir. Hay muchas ideas en solamente ese pequeño párrafo que les acabo de leer. Cualquier religión basada en la voluntad del hombre, si llega a tener éxito, lo único que producirá es alabanza para la voluntad, producirá legalismo, pero nunca producirá personas enamoradas de Dios. ¿Pero qué es ese amor? ¿Qué es el amor por Dios? La respuesta la encontramos en el texto con el que iniciamos, en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15 y 16, los volvemos a leer. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Para Juan hay tres formas en que se expresa lo que no es el amor a Dios. Algunos lo llaman la Trinidad del mal, otros más fuertes dicen la Trinidad satánica, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, algunas traducciones dicen, el orgullo de las posesiones. La palabra más importante que ocupa Juan para explicar lo que no es el amor de Dios, el amor por Dios, el amor hacia Dios, es la palabra deseo. El amor que hay en nuestro corazón se refleja directamente en lo que realmente deseamos. Puedo tomar horas aquí en este púlpito, cosa que no voy a hacer, por supuesto. Algunos me dijeron no. Para hablar sobre el amor por el mundo con múltiples ejemplos. Pero hay muy poca esperanza, hermanos. Escuchen bien, hay muy poca esperanza. De hecho, cero esperanza. Que solo predicando ejemplos y reglas, nuestros corazones sean movidos al arrepentimiento. Cero. Porque una persona con una vida conforme a este mundo no puede jamás juzgar y comprender propiamente las realidades espirituales. Y me refiero tanto a creyentes como a no creyentes.
a creyentes que lamentablemente viven como medusas en este océano del mundo, que pasa cualquier corriente de agua y se los lleva. ¡Fum! Viene otra corriente de agua y ¡fum! Peínate así, ¡fum! Vístete así, ¡fum! En vez de ser delfines cortando por las corrientes de este mundo. Viven de las apariencias, de los estilos de vida, del comportamiento, de lo que piensan los demás de ellos. Un creyente en esa condición, dice el apóstol Juan, es un creyente que ama el mundo. Pero entonces, ¿qué significa amar a Dios? Significa en lo más profundo de cualquier posible expresión y manifestación, deleitarse en Dios. Eso es amar a Dios, es deleitarse en Dios. Hay hermanos entre nosotros que están pasando por circunstancias difíciles de enfermedad. Y es natural que nuestro corazón se sienta abatido, se sienta agitado, se sienta preocupado por lo que va a suceder. Yo he resuelto en mi corazón, en unos años, quizás mañana, no lo sé, algunos me mirarán y verán si lo cumplí o no, pero yo he resuelto en mi corazón no preocuparme. Si es cáncer, si es leucemia, si es muerte cerebral, bueno, ahí ya no me voy a preocupar de nada. Sea lo que sea, he determinado en mi corazón que si me pasa eso, me deleitaré en Dios. ¿Por qué? Porque pueden ser 5, 3, 4, 2, 1, 0 meses, años, décadas que tenga que vivir con esa enfermedad. Pero ese tiempo es solamente un momento comparado con la eternidad que tendré enfrente de mi Dios para deleitarme en Él. Deleitarse en Dios significa también encontrar placer, estar a la expectativa de conocer más, de tener en alta estima, de desear profundamente la persona de Dios. Deleitarse se refleja a través de un gozo, escuchen bien, serio en la persona de Dios. Este gozo del que hablo no es necesariamente una felicidad superflua que fácilmente puede cambiar y que se esconde con chistes o con risas, tratando de eclipsar la realidad. No me refiero tampoco al gozo que produce el dinero, el cual, ya lo dije, silencia aplastantemente nuestra conciencia para obviar las preguntas más elementales sobre cómo gastamos nuestro dinero y nos conduce a la autojustificación. Tampoco estoy hablando del gozo que está fundado en sueños grandes sobre cómo prosperar o tener éxito en esta vida. De eso no estoy hablando. Tampoco, y mucho menos, de un gozo que tergiversa la Escritura para hacernos creer que podemos ser felices sin tener que ser santificados. El gozo del que hablo no es un gozo que sientes, yo lo he vivido, y que se esfuma cuando tu equipo pierde 7-0. O cuando tu jugador favorito falla el penalti decisivo para ganar la Copa América. O cuando sientes una pena porque tu equipo que tanto idolatras queda fuera de la Champions League. Ese es un gozo que no aguanta nada. Es como las medias de nylon, que las jalas y se van todo. El gozo en Dios no es un gozo domesticado que solo busca satisfacer su adicción al entretenimiento y asegurar la continuidad por medio de una risa barata. Les voy a hacer un examen. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Glorificar a Dios y deleitarse en Él. Gracias a Dios.
Dios es el único, hermanos, que puede mover nuestros deseos hacia Él para pasar de la fuerza de voluntad, del I can do it, del ascetismo, al gozo en Dios. Él es el único. Él es el único que puede mover nuestras decisiones en un deleite, en el yo ya lo voy a hacer, en yo me quiero deleitar en Dios. Él es el único. El propósito, hermanos, de esta meditación, de esta reflexión, en esta tarde, es una oración de que Dios mueva nuestro corazón como lo hace un desfibrilador para resucitar nuestro corazón muerto. Es algo que solamente puede Dios hacer. Para algunos es algo literal. Es una oración en la que yo le ruego a Dios que ilumine nuestro corazón, que ilumine el corazón de aquellos que no han conocido a Dios y por lo tanto jamás podrán obedecerlo y jamás podrán deleitarse en Él. Es una oración también para que nos ayude a comprobar su majestad y la excelencia de su amor, para que podamos entonces arrepentirnos. Porque nadie, hermanos, nadie puede arrepentirse sin darse cuenta que ha perdido algo. Nadie. Quiero terminar con unas preguntas de reflexión. La primera, ¿nos hemos arrepentido verdaderamente? Esto es serio, hermanos. Quiero que piensen, ¿nos hemos arrepentido verdaderamente delante de Dios? ¿Hemos visto y saboreado y deseado la gloria de Dios en Cristo de tal forma que lamentemos y suframos al darnos cuenta que no hemos considerado la gloria de Dios como deberíamos? ¿Es mi deleite en el Señor una fuerza que debilite mis deseos por otras cosas? La vuelvo a repetir. ¿Es mi deleite en el Señor una fuerza que debilite mis deseos por otras cosas? Estamos practicando diariamente una negación personal, haciendo batalla contra todos los deseos que compiten con Dios por nuestra satisfacción en Él. Termino, hermanos, diciéndoles que el propósito por el cual Dios nos creó es para que le glorifiquemos y para que nos deleitemos en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios, que es la única, Dios, que nos puede transformar. Es solo tu Espíritu, Dios, el que puede hablar a nuestro corazón, el que puede, Señor, resucitar el corazón de aquellos que no han nacido de nuevo, que no pueden comprender, que no pueden deleitarse, que no pueden ver tu gloria. Padre, mi oración, mi súplica delante de ti es que en aquellos que eso no ha sucedido, Señor, la luz de tu palabra les ilumine, la luz de tu palabra rompa, Señor, ese entenebrecimiento y puedan ellos, Señor, contemplar tu gloria y enamorarse de ella. Padre, de nosotros que hemos nacido de nuevo, yo quiero pedirte perdón, Padre. Perdón, Padre, porque encontramos muy fácilmente deseos y satisfacciones y deleites en cosas, Dios, que son un insulto para ti. Perdónanos, Padre. Si hay en este lugar, en este santuario, alguna persona cuyo corazón, a través de la palabra de nuestro Dios, encuentre arrepentimiento, encuentre luz y vea a Cristo como el tesoro más valioso del universo, yo le invito a que levante su mano y una persona se acercará con usted y le aconsejará. A través del internet, si nos escucha alguien que en su corazón quiera clamar a Dios
suplicando que ayude, que su corazón pueda ver la luz, yo le invito a que haga esa oración, que le diga: Señor, cambia mi corazón. No puedo ver la luz, Señor, si tú no brillas en mí. Brilla, Padre, en mi corazón. Clama, clama a Dios, y Él escuchará esa petición. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. El miércoles estamos aquí a las 7. Bendiciones.